analicemos unos versículos de la palabra del Señor en el libro de Nehemías capítulo 7, versos 1 al 7. Y aquí estaremos hablando acerca de la organización del pueblo del pacto que realiza Nehemías. Leemos la palabra del Señor y dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramaías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, debemos de analizar cada pasaje de la Escritura en su contexto más próximo. Y a veces los libros que tienen genealogías o que recopilan los nombres de las personas que ocuparon cierta región o cierta ciudad son tediosos para leer. Por eso es que he enfocado prácticamente en los primeros versículos de este capítulo, que nos ayudan a entender lo que está sucediendo acá. En tiempos de cambio, recuerde esto, en tiempos de cambio, la organización del pueblo de Dios es importante. Organizar bien al pueblo de Dios es muy importante. El pueblo estaba experimentando cambios drásticos en este tiempo de la historia. Las murallas se habían acabado. En 52 días prácticamente Nehemías reconstruyó las murallas de Jerusalén. Recuérdese que la muralla siempre tipificaba o simbolizaba la protección de Dios. Cuando terminaron la muralla de Jerusalén, el pueblo pudo sentirse seguro porque Dios había estado con ellos durante este tiempo, en medio de amenaza, en medio de cartas y de muchas otras cosas, ataques directos e indirectos hacia ellos. Cuando nosotros vemos esta historia, nosotros pensamos en dos cosas importantes: la restauración física, que tiene que ver con las murallas, y la restauración espiritual, que tiene que ver con lo que va a pasar del capítulo 7 en adelante hasta el último capítulo del libro de Nehemías. Nehemías organiza al pueblo para lo que se viene. La solidez y habilidades de un líder se ven manifiestas con claridad cuando la crisis llega.
Entonces es cuando se ve verdaderamente si un líder ha sido llamado por Dios, si tiene la capacidad para liderar y si lo está haciendo de la manera correcta. En los próximos capítulos de este libro estaremos observando cómo Nehemías demuestra el llamado que Dios le ha hecho y con firme determinación y carácter se lanza a esta empresa. Organizar algo es difícil, es fácil, pero reorganizar algo es muy difícil. Especialmente si nosotros vemos que Israel o Judá había regresado de de Babilonia, donde había sido cautivo por 70 años, ya hacía buen rato. Y se habían acomodado y habían construido casas esplendorosas, bellas, hermosas, grandes, afuera de Jerusalén. Pero Jerusalén estaba deshabitada y en ruinas. El templo no se le había hecho ningún arreglo. En fin, era todo una situación difícil que estaba pasando. ¿Todo está bien? Era todo bien difícil lo que estaba pasando. Entonces había que reorganizar todo, había que arreglar todo lo que estaba arruinado prácticamente. Así de que en este estudio vamos a estar viendo tres cosas, o por lo menos dos cosas importantes. La edificación o la identificación de la amenaza, llevar al pueblo a solas con Dios y el censo que Nehemías hace. La decisión que tomó Nehemías estaba basada en la restauración del pacto. Ese era prácticamente el enfoque. Para que este fuera efectivo se hacen necesarios cambios y organización. Sin esto el trabajo podía ser desastroso. ¿Qué es lo primero que Nehemías hace? Lo primero que Nehemías hace es identificar la amenaza. ¿De dónde viene la amenaza? ¿Quiénes son los que están amenazando? ¿Y cómo vamos a tratar esta amenaza? Como ya hemos visto, el libro de Nehemías se puede dividir en dos grandes partes. La primera parte la tenemos del capítulo 1 al capítulo 6. Y tiene que ver con la restauración física de Israel. Es decir, la restauración de las murallas. Se necesitaba mucho trabajo y el pueblo estuvo dispuesto a trabajar. De hecho, Nehemías fue tan grande poniendo junto al pueblo que en 52 días pudo reedificar las murallas que había destruido el rey de Babilonia cuando conquistó Jerusalén. En 52 días. Era un tiempo récord para una muralla tan grande, tan extensa. El segundo reto que se encuentra es la restauración espiritual del pueblo. Y según nos vamos adentrando en estos capítulos, vamos a ver por qué era necesaria esta restauración. Hermanos amados, la consolidación del pueblo del pacto es y era y será siempre necesario. Y ese es un trabajo que compete a los líderes de la iglesia. Cuando nosotros nos comprometemos con la iglesia, debemos de entender que es muy importante que la iglesia también sea discipulada, porque a través del discipulado viene el crecimiento espiritual de la iglesia. El crecimiento espiritual de la iglesia no viene por métodos estratégicos, sino que llega por medio de conocer al que nos ha llamado a su reino. Conocer a Dios
y profundizar en ese conocimiento y llenarnos de ese conocimiento y llevar a la práctica todo ese conocimiento. Entonces, Nehemías tiene que lidiar con los problemas internos del pueblo. Los versos 2 y 1 nos explican. Los problemas también tienen que lidiar con los problemas externos del pueblo. El verso 3 nos lo explica. Las puertas de la ciudad tienen que permanecerse cerradas, porque el cambio o la verdadera restauración viene cuando el pueblo se une como un solo cuerpo para hacer la obra. Luego viene la expansión del terreno. Estos eran los 3 retos que tenía delante Nehemías. Jerusalén era grande en territorio y no estaba habitada. Y era necesario llamar la atención del pueblo para que el pueblo viniera y habitara esta tierra. Es una tarea imposible de cumplir con unos cuantos hombres. Por eso es que él tiene que llamar la atención del pueblo que está con él. La obra de reconstrucción de las murallas había sido terminada, pero este hecho enfadó más aún a los enemigos de Israel, de Judá, perdón. Si ustedes van al capítulo 6, los versos 15 y 16, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Hermanos, esta es lo grande de este pasaje. Esto es lo grande de esta gran obra. El mismo pueblo que no conocían a Dios, que no habían tenido una relación con Dios, reconocen prácticamente que la obra no podía haber sido terminada solamente por los hombres que estaban, sino que la mano de Dios estaba con el pueblo, y en esa dirección el pueblo pudo terminar con la obra en un corto tiempo. ¿Quiénes eran los enemigos de Israel? Hay 2 personajes principales. Son como los personajes que prácticamente movían a todo el resto del pueblo. Uno era Tobías y el otro era Sanballat. Estos 2 personajes eran los revoltosos. Estos eran los que amedrentaban. Estos eran los que asustaban al pueblo. El hijo de este hombre, de Tobías, se había casado con una hija de los hijos de Judá. Su nombre era Mesulam. Y esto en parentesco entre ellos iba en contra de la ley de Dios. Y por esta misma razón es que Dios está enojado y el pueblo lo reconoce después. ¿Cuál es después de identificada la amenaza, cuál es la segunda etapa? Es poner vigilantes. Y dice que Nehemías pone una guardia, nombra una guardia para que cuiden la puerta del templo, de la ciudad. Y nadie podía entrar. Nadie podía entrar ni salir hasta que el sol calentaba. Pero no solamente pone guardia, sino que llama a la gente del pueblo, posiblemente los que tenían casas a esta fecha, o los que vivían más cerca de la muralla, para que estuvieran pendientes por si algún intruso se saltaba a la muralla. Era un trabajo en equipo.
Era un trabajo como pueblo. Era un trabajo como iglesia la que estaban haciendo. Entonces ellos están dispuestos a hacer. Llama la atención que Nehemías dice que Sanballat y Tobías, quienes eran los jefes de aquella constante oposición a la obra de Dios, ellos reconocieron que la obra había sido hecha por Dios. Lo mismo sucedió en la cruz. Cuando Jesús está agonizando en la cruz, cuando se ve todo lo que la naturaleza hace por causa del Hijo de Dios, el centurión dice estas palabras: verdaderamente este era hijo de Dios, o este era justo. Esa fue la primera vez que el centurión se le escucha. Verdaderamente este era justo. Pero el mismo centurión posiblemente, en Mateo lo vemos, Mateo 27:54, después de que el Señor resucita, lo vemos pronunciar unas palabras majestuosas. Pasa de decir verdaderamente este era un justo a decir verdaderamente este era hijo de Dios. La confesión que hace el centurión es magistral, porque pasa de ser un hombre justo, porque un hombre justo, por muy justo que sea, se va a quedar sepultado en la tierra. Pero solamente el Hijo de Dios puede resucitar de la tierra. Puede resucitar y levantarse de la tumba. Y cuando Él ve la resurrección, exclama y dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. El verbo que utiliza tal vez no es tan adecuado, porque él debería de haber utilizado el tiempo presente. Verdaderamente este es Hijo de Dios, y no decir verdaderamente este era Hijo de Dios. Es importante notar que Nehemías coloca tres diferentes grupos de personas para vigilar la entrada. Primero, la guardia. Necesita enfocarse Nehemías en los asuntos que le competen en la restauración. Y necesita estar seguro que la gente va a cumplir y que el pueblo va a estar protegido. Por eso coloca guardias para que nadie entre ni sale hasta que caliente el sol, dice la Escritura. Esto iba totalmente en contra de la costumbre de esta fecha, porque las puertas de la ciudad eran abiertas al rayar el alba o cuando empezaba a amanecer. Era entonces que se abrían las puertas de la ciudad para que el comercio entrara y poder de esta manera traficar dentro de la ciudad. Pero en esta ocasión no. Nehemías es contundente y les dice: mantengan prácticamente las puertas cerradas hasta que el sol caliente. El hermano de Nehemías era Ananí, el mismo que le llevó el mensaje: mira, tenemos tanto tiempo allá y no se ha hecho nada, las murallas siguen botadas y Jerusalén no se ha reconstruido y el templo está en ruinas. Este mismo Nehemías sabe que si lo coloca a trabajar para él, este hombre será fiel a él. Es un hombre de carácter, es un hombre íntegro. Y pone a su lado a Ananías. Dice que pone a su lado a Ananías, pero agrega algo. Nehemías agrega algo. Dice: porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Esta frase es importante. ¿Por qué? Porque nos demuestra a nosotros que Ananías era un hombre incorruptible. Y era muy posible que los comerciantes y los enemigos
de Judá iban a venir a la puerta y les iban a ofrecer dinero a las personas que estaban cuidando la puerta para que los dejaran entrar, así sobornarlos para poder entrar a la ciudad sorpresivamente. Por eso es que Nehemías necesita hombres fieles, hombres íntegros, hombres de carácter para que puedan rechazar las ofertas. Y parece que hizo una investigación exhaustiva del carácter de las personas del pueblo que había regresado con Zorobabel, encontrando a Ananías, un hombre lleno de la gracia de Dios para hacer esto. Porque no solamente dice que era un hombre de verdad, en este caso era un hombre de integridad, sino que dice, le agrega, y temeroso de Dios. Ahora, esto es importante porque lo que le da integridad a una persona, lo que hace a una persona, lo que es el temor de Dios. Una persona no puede ser íntegro, no puede ser intachable si el temor de Dios no está en su corazón. Por eso es que él dice, es un hombre temeroso de Dios. Las características, hermanos, de un buen líder. Dice prácticamente el verso 1 y el verso 2. Señalé, yo los mandé. El verbo que utiliza es un verbo autoritario. Yo les dije que tenían que hacerlo. En otras palabras, yo les di órdenes para que se hiciera. Hay momentos en que el líder tiene que actuar de esta manera. No todo el tiempo, pero hay momentos que sí. Había que proteger la ciudad, había que proteger su religión. Recuérdense que para Judá la religión era muy importante, pero muy importante. Lo más importante para estos dos hombres era guardar al gobernador y guardar al pueblo. Y luego da instrucciones de la ciudad. El verso 3. Las instrucciones que da Nehemías son contundentes. No abran las puertas hasta que salga el sol. Túrnense cada uno, pónganse a vigilar cada uno. No bajen la guardia. No importa si están cayendo de sueño, no importa, manténganse firmes. Los atalayas tenían que estar sobre la muralla para poder ver hacia lo lejos por si acaso venía el enemigo. Y hay otra parte muy curiosa porque dice, aunque haya gente ahí, aunque haya gente allí. Esto se refiere prácticamente a los porteros. Aunque haya gente, ustedes no abren las murallas, no abren las puertas, porque si abren las puertas se va a colar el enemigo y se va a meter a la ciudad. Y este es tiempo de análisis, tiempo de estar a solas con Dios. El pueblo tiene que estar a solas con Dios para poder hacer lo que tiene que hacer. Nehemías era un hombre de fe, pero también era un hombre de firmes convicciones. Y no iba a permitir por nada del mundo que el plan de Dios fuera puesto en riesgo. Nehemías sabía que la obra no había terminado. Si bien es cierto, la obra de reconstrucción había terminado, él sabe ahora que la obra de reconstrucción espiritual estaba comenzando. El trabajo del creyente, al igual que lo hizo Jesucristo y luego lo hicieron los apóstoles, es alertar a otros creyentes y al mundo de las trampas que Satanás tiende para que caigamos. Satanás quiere que nosotros tropecemos y caigamos, porque él cree que con eso gana la batalla. Juan hizo lo mismo. Juan prácticamente se dirige a 7 iglesias del Asia Menor y les explica todos los peligros que van a enfrentar en la vida y todo lo que están haciendo mal.
Si ustedes leen el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, se van a encontrar el consejo del apóstol Juan a esta iglesia. Ahora debemos de ver el plan estratégico que utiliza Nehemías para el desarrollo de la ciudad. Como la describe Nehemías, Jerusalén era una ciudad espaciosa, pero sin habitantes. Ve el verso 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande. Todavía le pone otra descripción. Pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Tal vez aquí hay una exageración cuando él dice que no había casas reedificadas. Lo que quiere decir prácticamente es que muy pocas casas se habían reedificado. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el pueblo no había entendido por qué Dios los había sacado de regreso. Por qué Dios los había traído de regreso de Babilonia, del cautiverio. Primero Dios estaba cumpliendo una promesa. 70 años estarán allá. Luego levanta a Esdras y levanta a Zorobabel y trae más o menos unos 50,000 personas a rehabitar Jerusalén. Pero estos se establecieron en los valles, se establecieron en las zonas rurales, porque uno, tenían miedo de ser invadidos nuevamente. Esa era una de las razones. Tenían miedo de ser invadidos nuevamente. Y luego encontraron una mejor vida en el campo. Por eso reedificaron, se establecieron en el campo, donde la agricultura pudo haber sido un factor determinante para ellos. Porque sabían que tenían que producir alimentos para sobrevivir. Ahora pensemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, la idea de Jesús siempre fue comenzar su ministerio en las grandes urbes. Esa fue la idea de Jesús. Y esa fue la idea que implantó, o la idea que modeló a los apóstoles. Y los apóstoles, cuando hacían sus viajes misioneros, ellos primeramente iban a las ciudades más grandes, donde el comercio fluía, donde había más población, donde había cómo hacer ministerio. Y posiblemente después se abrían camino en las partes rurales, pero siempre se establecían primero en las grandes ciudades. Pues ese es el pensamiento de Nehemías. Nehemías ve como la urbanidad como el punto de foco. ¿Por qué? Porque es donde se desarrolla la economía. Es donde gente influyente llega. Y por eso es que él, ya pasando al verso 5, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales y al pueblo. Los nobles en este sentido se refiere a la gente de dinero, la gente que podía aportar económicamente para la reconstrucción de la ciudad. Recuérdese que reconstruir una ciudad lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también mucho dinero. Entonces necesitaba hacer esto. Y él llama a los oficiales. Pero lo más interesante, que sin duda alguna Nehemías, así como lo había hecho antes de encaminarse para hablar con Artajerjes, el rey de ese entonces, y él estaba en oración, y Dios, la frase, mire, entonces puso Dios en mi corazón, parece que estaba en oración y pidiéndole a Dios dirección para poder reunir a esta gente y hacer la obra. Hermanos amados, nosotros tenemos que seguir este ejemplo. El problema de muchos de nosotros es que vamos a Dios cuando ya estamos atascados. Pero debería de ser: Dios, pongo este proyecto en tus manos. Si es tu voluntad, prospéralo. Si no es tu voluntad, deténlo. Dios, es tuyo, porque tú me has llamado a hacerlo. La idea que nosotros tenemos, que como se trata de la obra de Dios, no importa pedirle a Dios, porque Dios siempre nos ha llamado a hacer su obra.
Esa es la idea errónea que nosotros tenemos. Pero debemos meditar en algo muy importante. Es muy posible que Dios nos ha llamado a hacer ministerio, pero tal vez no sea el lugar donde vamos a hacer el ministerio, donde nosotros lo queremos hacer. Todo lo contrario tenemos en el Nuevo Testamento. A los discípulos se les dio una visión, no muchas visiones. Una sola visión, la visión evangelística, la visión misionera, la visión eclesiástica se la dio Dios y fue una sola. Ellos solamente tuvieron que seguirla. Ir y predicar el evangelio. Esa fue prácticamente la visión y la misión que les da. Entonces, como segundo, les dio una estrategia. Capítulo 1, verso 8. Les da una estrategia. ¿Comenzando desde dónde? Esta misión la van a hacer comenzando desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y tercero, se les hace una promesa. Yo voy a estar con ustedes. Yo enviaré el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos. Y yo les daré autoridad para que lo hagan. En esta autoridad, en esta promesa, en esto es que nosotros hemos sido llamados. Termino con esto. Viendo todo el panorama, a la iglesia el Señor le ha dado, Señor Jesucristo, le ha dado una misión. Tal vez no sea el reedificar una ciudad, tal vez no sea el reedificar una muralla, pero sí nos ha dado una misión, y es de derrumbar las murallas que Satanás ha puesto alrededor de las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Anunciando el evangelio de salvación. El Señor nos ha dado una misión y nos ha comisionado para que vayamos, para que hagamos discípulos, para que les enseñemos y para que les bauticemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y que les enseñemos a confiar en Dios. Esta es la misión que nos ha dado Jesucristo. Llevemos el evangelio, no paremos de predicar, usemos radio, televisión, internet, megáfonos, papeles, todo lo que podamos, hagámoslo para gloria de Dios. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Amén. Padre, te damos gracias por la predicación de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder, Padre, llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que caminan sin Cristo, que están perdidos en delitos y pecados. Señor, si alguien que no te conoce hoy ha escuchado este sermón, Padre, que pueda ser atraído hacia ti. Señor, tú conoces los que son tuyos. Tú los elegiste desde antes de la fundación del mundo y los has llamado, Señor, con llamamiento eterno. Padre eterno, te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por los ministerios, te damos gracias, Señor, por los recursos, porque sabemos, Padre, que a través de todo esto, Señor, tu evangelio sigue siendo llevado. Enséñanos a confiar en ti, Señor, y a depender en ti, Padre, y dejar a un lado todo lo que nosotros somos. Aplica esta palabra en nuestros corazones, Señor, para que tu evangelio cobre vida y nos lleve a ser, Señor, lo que tú quieres que seamos. En tu nombre, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.